Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, ¿Juiciosos o siguen igual? muy bien. Eso, así me gusta a mí la gente positiva. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal esos trancones? ¿Sí ha mejorado eso o está peor o qué? Cuénteme a ver. Sí, está un poquito complicado el tema del transporte. Yo vivo cerca al portal de las Américas y Ujú. todas las estaciones están dañadas. No, y como que por el lado de, ¿cómo se llama esto? Por el lado de, ay, se me fue, de Suacha. Terrible. Como que también está complicado y resulta que no ya nos dejan. Ayer nos devolvieron. Hoy honestamente no intenté. Pero ayer sí nos devolvieron de Suacha, no nos dejaron pasar. Entonces ahí uno ponerse a arriesgarse como que tampoco, ¿sí o no? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, sí, señor. Ah, bueno, eso es lo más importante. Sí, señor, sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Qué saben de doña Carlota? Ah, no, no, de doña Carlota. Profe, pues ella me preguntó si fuera posible que pudiera tener su número de teléfono pues para comunicarse directamente con usted. Ah, pues sí, ya no se los había dicho, ¿no? No, profe. No, no, Sí. señor. Dígale que me marque el 310-666-9134. Espérame, profe. 316. 310, no, 310 Sí. 666-9134. Generalmente si no le contesto es dos cosas, o estoy en clase o estoy en una reunión, pero yo generalmente vuelvo llamadas y alguna cosa, ¿listo? Bueno, profe, muchas Para gracias. que no se me vaya a estrellar. Y si estoy almorzando, entonces no le contesto tampoco porque me regañan. Bueno, Yo todo profe. lo tengo calculado. Ahí les mando un mensaje que digo, lo siento, estoy almorzando. Entonces, ay, pero pues ya con eso ya no me molesta más, ¿sí o no? Y no se estresa ahí, porque la gente es que a veces la gente piensa que uno no le contesta porque no quiere, pero por ejemplo, qué falta de respeto que yo dictándole clases a ustedes y que les dé, pues llámeme ahorita y yo me ponga a perder mi tiempo. Discúlpeme que le diga, pero eso sí no lo hago, porque me parece que no está bien, ¿sí o no? Entonces, Sí, por eso es que profe. yo hago a los chinos también cuando están en clase y se ponen a hablar carreta y por teléfono, porque digo, no, pero y entonces también ellos sí sacrificándome y ellos no. Chévere, ¿sí o no? ¿Cómo la ven? Ujú. Yo creo que Así. eso es, ¿cómo se llama eso? Eso es de parte y parte, ¿cierto? Sí. Y todos debemos, pues yo pienso que propender por trabajar chévere y trabajar bien y hacer las cosas como tienen que ser. A veces uno, digamos, las cosas no funcionan es porque uno no cumple las normas, ¿no? Si se han dado cuenta, muchos, por ejemplo, muchos problemas se presentan en ocasiones cuando yo estoy haciendo una fila, vaya en carro o vaya a pie o vaya en cicla o lo que sea, y no falta el avispado que se quiera meter, ¿no? Entonces eso me parece que no está bien. Pero igual lo llegue a decir algo, verá que lo van a ir levantando. ¿Y dónde está que se me pasó el este? Bueno, don José Luis. Fanny, José Luis. Javier. Javier Ramos. Ya me cortó esta cuestión. Señor. Aquí es que a veces como que se me pone Javier Ramos. Aquí le colocamos de una vez, porque yo soy un tigre para colocar fallas. Aquí estamos. Enos aquí, ¿sí o no? Sí, señor. Es la única señorita.
Está ahí. Doña Fanny, a ver cómo la llamo. Lo importante es que ahí les he colocado también las Todos los grabaciones videos. de la clase como para que también si alguna cosa les ayude. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Toca con la motivación de hoy para que no se me vaya, sobre todo Lía, José Ángel, que le que llevó la... ¿Listo? Van a analizar lo siguiente, ¿cierto? Vamos a mirar esos son como 13 minuticos, para que se formen un esquema de dónde estaban cuando entraron a la universidad y dónde van en este momento. O si están ahí mismo todavía, ¿no? Pues te toca decir ahí en la... Vamos a mirar a ver, ¿no? Ahora, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Aquí está, por este lado. Y aquí. Y aquí. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ahora de principio ahí para que no llore, porque si no... Ahí está. Me dicen qué tal el volumen. Esta es una historia sobre cambio, donde el queso es lo que usted quiera, en el trabajo o en la vida, y el laberinto es donde usted lo busca. ¿Está bien el sonido? Sí, profe, está bien. Ok. Son 13 minuticos. 4 personajes en la historia, 2 ratones y 2 personitas, representan partes nuestras, sin importar nuestra edad, género, raza o nacionalidad. Porque todos nosotros compartimos algo en común, una necesidad de encontrar nuestro camino en el laberinto y tener éxito en tiempos cambiantes. Hace mucho tiempo, en un país muy lejano, vivían 4 personajes, los cuales corrían a través de un laberinto buscando queso para nutrirse y ser felices. 2 eran los ratones llamados Sniff y Scary. Y 2 eran las personitas, Hem y Ho. A pesar de ser tan diferentes, los ratones y las personitas compartían una cosa en común. Todas las mañanas salían de sus hogares y corrían al laberinto para encontrar su queso favorito. Sniff y Scary tenían cerebros simples pero buenos instintos. Habían usado el simple método de prueba y error. Sniff podía oler dónde estaba el queso. Y Scary corría hacia adelante. Muchas veces despegaron en la dirección incorrecta y chocaron con la pared. Pero Hem y Ho tenían cerebros complejos, con creencias y emociones que hacían que su vida en el laberinto fuera más complicada y desafiante. Encontrar queso era importante para las personitas. Era un modo de encontrar lo que ellos pensaban que necesitaban para ser felices. Para algunos era tener cosas materiales, para otros era tener salud o paz mental. Para Ho, el queso significaba vivir en una casita acogedora con una familia amorosa en la calle Cheddar. Para Hem, el queso significaba ser alguien importante en una mansión en la cima de la colina Camembert. Finalmente, todos descubrieron su propio tipo de queso en la estación de queso C. Todas las mañanas después de eso, Sniff y Scary se levantaban muy temprano y recorrían la misma ruta a través del laberinto hasta la estación de queso C. Sniff y Scary colgaban sus zapatillas para correr alrededor del cuello, en caso de que necesitaran ponérselas rápidamente. Pero Hem y Ho se levantaban un poco más tarde cada día y paseaban hasta la estación de queso C. Después de todo, ellos sabían dónde estaba el queso y cómo podían llegar allí, y suponían que habría de estar allí siempre. Hem y Ho hicieron a un lado las zapatillas para correr, pues pensaron que no volverían a necesitarlas. ¡Esto es genial! Hay suficiente queso aquí para que nos dure por siempre. ¡Así es! Se sentían seguros, hasta decoraron la pared con dichos. Tener queso te hace feliz. Hem y Ho estaban tan cómodos que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Mientras, Sniff y Scary revisaban el lugar cada mañana para ver si había algún cambio desde el día anterior. Un día llegaron a la estación de queso C y descubrieron que no había queso. Ellos no se sorprendieron, porque habían notado que la cantidad de queso había estado disminuyendo. Los ratones no analizaban las cosas más allá. La situación había cambiado y Sniff y Scary también cambiaron. Muy pronto se pusieron a buscar queso nuevo.
Más tarde ese día, Hem y Ho llegaron a la estación de queso C. No habían puesto atención a los cambios que habían estado ocurriendo. ¡Ah! ¿Qué? No hay queso. Nada de queso. ¿Quién movió mi queso? No es justo. Hem, sé que somos más inteligentes que los ratones, pero no estamos haciendo lo que deberíamos en estos momentos. ¿Qué pasará si no hay queso aquí mañana? He hecho planes basándome en este queso. Mientras Sniff y Scary se movían, Hem y Ho solo se quejaban. Una noche, Ho escribió en la pared. Cuanto más importante sea el queso para ti, más deseas aferrarte a él. Al otro día, Hem y Ho de algún modo esperaban encontrar el queso en ese mismo lugar. ¿Por qué me han hecho esto? ¿Dónde están Sniff y Scary? ¿Crees que ellos saben algo que nosotros no sabemos? No, ellos son solo ratones. Nosotros somos personitas. Tenemos derecho a nuestro queso. Sí, pero quizás solo debamos simplemente movernos y encontrar queso nuevo. ¡Oh, no! Voy a llegar al punto de esto. Yo quiero que las cosas sean como eran antes. Mientras tanto, Sniff y Scary se metieron más en el laberinto. Ellos no pensaban en nada más que en encontrar queso nuevo. Después de muchas pruebas y errores, Sniff y Scary encontraron el almacén de queso más grande que jamás hubieran visto en la estación de queso N. Mientras, Hem y Ho seguían quejándose en la estación de queso C, que estaba vacía. Luego, Ho comenzó a imaginarse que estaba en el laberinto encontrando queso nuevo y fresco. En poco tiempo ya casi lo podía saborear. Ven, Hem. Vamos. No, me gusta estar aquí. Es muy cómodo. Además, allá afuera hay muchos peligros. Ho se imaginó lo peor. Su esperanza de encontrar queso nuevo se esfumó. Entonces, todos los días, Hem y Ho iban de su casa a la estación sin queso C. Y regresaban a casa con el estómago lleno solo de tensión. ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? Hem, míranos. Seguimos haciendo las mismas cosas una y otra vez. Y nos preguntamos por qué nada mejora. Es hora de movernos. No te irás a meter nuevamente al laberinto. ¿Por qué no esperamos aquí hasta que nos devuelvan el queso? Tú no entiendes. Ya no van a poner el queso viejo. Ese ya es queso de ayer. Es hora de buscar queso nuevo. Oh, pero ¿y si no hay queso allá? ¿Qué tal si no encontramos nada? Hem, la vida continúa y nosotros también debemos continuar. ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? Si no cambiamos, nos podríamos extinguir. Una parte de Ho, igual que Hem, tenía miedo. Entonces, Ho escribió en la pared lo que había estado pensando. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? No pasó mucho tiempo antes de que Ho supiera qué hacer. Se armó de todo su valor y corrió hacia lo desconocido. Es tiempo del laberinto. Al principio, se sintió perdido. Pero no pasó mucho tiempo para que empezara a encontrar su camino. Estar nuevamente en el laberinto no es tan malo como yo temía. ¿Cómo llegué a esa situación? Si hubiera observado lo que sucedía. Ho se detuvo a escribir en la pared del laberinto lo que estaba aprendiendo. Huele el queso con frecuencia para que sepas cuando se está poniendo viejo. Ho esperaba que estos letreros en la pared no fueran solo recordatorios para él mismo, sino también que fueran un camino que Hem pudiera seguir si decidía entrar al laberinto. ¿Por qué me siento tan bien? No tengo nada de queso y no sé qué hay. ¡Ajá! Cuando superas tu temor, te sientes libre. Mientras Ho se imaginaba más claramente que encontraba queso nuevo, más real se hacía. El imaginarme disfrutando queso nuevo aún antes de encontrarlo, me lleva hacia él. Finalmente, Ho llegó a una estación de queso muy grande. Pero estaba prácticamente vacía. Llegué muy tarde. Si me hubiera movido antes, hubiera podido encontrar un montón de queso nuevo aquí. Ho encontró algunos bocados deliciosos de queso nuevo. No era mucho,
pero era suficiente para mantenerlo activo. Tengo que regresar para decirle a Gem que aquí hay queso nuevo. Jo regresó corriendo a la estación de queso C, siguiendo la ruta que había marcado. Encontró que su amigo seguía quejándose. Gem ni siquiera se había puesto las zapatillas para correr. ¡Oh, Gem! ¡Te ves hambriento! Toma estos pedacitos de queso nuevo. No creo que me gustará el queso nuevo. Quiero mi queso viejo de vuelta. Estoy seguro que si espero aquí el tiempo suficiente, las cosas volverán a ser como antes. ¿Cambiará Gem algún día? Gem fue dejado atrás. Vivía con el temor, la comodidad y la negación. Me imagino que Gem cree que no podrá o que no disfrutará el queso nuevo. Parece que cree que si se aventura en el laberinto, las cosas empeorarán. Yo veo ahora que si hago las cosas diferente, mejorarán. Cuando tú cambias lo que tú crees, tú cambias lo que tú haces. Jo comenzó a encontrar pedacitos de queso aquí y allá y empezó a recobrar sus fuerzas. Él había creído que Gem podría haber encontrado su camino leyendo los letreros en la pared. Jo se había desprendido del pasado y se estaba adaptando al presente. Él ya estaba persiguiendo queso nuevo. Y entonces sucedió. Por todos lados se encontraba la mayor cantidad de queso que hubiera visto en su vida. ¡Wow! ¡Queso nuevo! ¿Es verdad? ¿O solo es mi imaginación? ¡Es verdad! Jo se dio cuenta que Sniff y Scary habían estado disfrutando del queso nuevo ya por algún tiempo. Él se propuso que la próxima vez cambiaría más rápido. Jo sabía que sería fácil caer en sus viejas costumbres si se sintiera demasiado cómodo. Así que cada día él inspeccionaba la estación de queso N para revisar la condición de su queso. Entró en el laberinto y exploró nuevas áreas. Él sabía que era más seguro estar alerta de cuáles eran sus alternativas que quedarse aislado en su zona de comodidad. Un día, Jo oyó lo que creyó que era el sonido de movimiento en el laberinto. ¿Sería Gem? ¿Estaba Gem a punto de llegar? Jo tenía la esperanza de que por fin su amigo hubiera sido capaz de Llegar al queso nuevo y disfrutarlo. El fin. ¿O es un nuevo principio? ¿Puedes tú leer los letreros en la pared? El cambio está ocurriendo. Ellos siguen moviendo el queso. Anticípate al cambio. Huele el queso con frecuencia para que sepas cuándo se está poniendo viejo. Adáptate al cambio con rapidez. Mientras más pronto te deshagas del queso viejo, más pronto podrás disfrutar del queso nuevo. Disfruta el cambio, saborea la aventura y disfruta el sabor del queso nuevo. Mantente listo para cambiar con rapidez y disfrútalo otra vez. Los demás siguen moviendo el queso. Si tuviéramos que definir con una sola palabra el vídeo, podríamos decir cambio. El mundo está cambiando, la velocidad con la que estamos sufriendo ese cambio cada vez es más rápida y estamos dando la vuelta a lo que antes no era posible, hoy en día sí es posible. Se nos plantea una pregunta: ¿qué estás haciendo tú para aprovecharte de ese cambio? Probablemente tu actividad que estés ejerciendo pues no esté dando los resultados que tú más quisieras, quieres cambiar de actividad, infinidad de cosas. Quizá no tengas ninguna actividad y estés buscando algo, cómo aprovecharte de ese cambio en las nuevas tendencias. Pues bien, ponte en contacto con nosotros. Estamos desarrollando una actividad, estamos buscando gente que quiera aprovecharse de ese cambio y no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Te daremos la información y aprovecha los canales que están surgiendo, aprovecha las nuevas oportunidades de negocio y abajo del vídeo puedes encontrar la forma de ponerte en contacto con nosotros.
no dejes de ver los vídeos que tenemos puesto en nuestro canal, porque probablemente alguno será de gran ayuda para tu búsqueda en el cambio y en la aparición de estas nuevas oportunidades. Muchas gracias. ¿Cómo lo vieron? Muy interesante, profe. Si ven que nosotros ahorita estamos metidos en ese cuento, ¿no? Decíamos que básicamente lo que se tenía pensado de hacer la educación virtual, ¿cierto? Pues en Colombia supuestamente iba a llegar en unos 7 o 10 años. Y mire que la pandemia nos obligó a adelantarnos a esos acontecimientos, como dicen por ahí, ¿sí o no? Sí, Entonces, tocó la a las idea es malas, que como se nosotros dice. nos tocó a las malas, ¿cierto? Y ya hemos aprendido muchas cosas, o sea que es importante eso. Lo otro es que si uno analiza el video, ¿cierto? Básicamente hablamos de nosotros debemos estar preparados para el cambio, ¿correcto? Muchas veces no queremos salir de la zona de confort y la idea es que cuando no queremos salir de la zona de confort, a veces lo que aguantamos es atropellos y un poco de cosas que pueden suceder en las compañías o con las mismas parejas, ¿o no? ¿Puede pasar o no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, a veces, profe, también es. A veces ¿Cierto? suele ¿Usted por qué pasar. se queda ahí? Ujú. Y yo siempre le digo, hay unas individuas que me toca decirle, oiga, pero es que de amor nadie se muere, ¿cierto? ¿O sí? No, que se van a morir de amor. Lo que pasa es que lo pueden, es más bien volver a uno el loco, ¿o no? Entonces, si usted ve que ya su pareja no le sirve, pues sabe que siente, hable con ella en vez de estar peleando tanto, diga, sabe que usted por su camino y yo por mi camino y se acaba el problema. Es más fácil, es más sencillo hacer eso que estar uno peleando todos los días porque qué cosa tan irregular. Y más con ese ambiente como está de pesado ahorita, ¿sí o no? Muy Sí, profe, bien, como todos nosotros en ayer la casa. estábamos, ¿cierto? Eso es complicadísimo. Entonces, no se les olvide que ese cambio, ¿cierto? Uno no se puede quedar siempre estancado, uno tiene que, mira, las cosas ya no pueden volver a ser como antes. ¿Por qué? Porque el mundo está en constante evolución, ¿sí o no? Recuerden que anteriormente era muy, ¿cómo se llama eso? Muy raro que una persona tuviese un teléfono celular. Hoy en día todo el mundo tiene, hasta 2 o 3, ¿o no? ¿Listo? Y no estamos hablando de muchísimos años, básicamente el tiempo es corto, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Sí, señor. Sí, profe. Nosotros alcanzamos a hablar ayer de las sanciones que existen con relación al RUT, ¿sí o no? O dejamos el título solamente. Dejamos el título, profe. ¿Ok? Sanciones que existen con la relación al RUT. Muy bien, entonces coloquemos ahí. De acuerdo con la ley 1111 de 2006, existen las siguientes sanciones. 2 puntos A, puede ser. Por no inscribirse antes del inicio de actividades. Por no inscribirse antes del inicio de actividades. 2 puntos. Clausura del establecimiento, coma, sede, coma, local, coma, negocio, coma, oficina, coma, por el término de un día. Fácil, ¿sí o no? Por cada mes o fracción de mes de rechazo en la inscripción. Muy bien. B, por no exhibir el registro único tributario.
Ustedes se han dado cuenta que la mayoría de los establecimientos colocan el root en la pared o en la vitrina. ¿Sí se han dado cuenta de eso o no? Y muchas personas anteriormente cuando no demandaban o la vieja del negocio no les fiaba, entonces iban a la DIAN y si no veían por ahí que tenían, digamos, exhibido el root, pues a decir simplemente a decir que en tal negocio no exhibían el root, ¿correcto? Entonces decimos, por no exhibir el registro único tributario en un lugar visible al público, por parte de los responsables o de los no responsables. Recuerde que ya habíamos hablado allá de que hoy en día no hay régimen común y régimen simplificado, sino hablamos de responsables y no responsables, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahí? Clausura del establecimiento. Lo mismo, ¿no? Establecimiento, coma, sede, coma, local, coma, negocio u oficina. Por el término de 3 días. Y C, por no actualizar la información, dentro del mes siguiente al hecho en que se genera. Entonces decimos multa equivalente a una VT. ¿Saben qué es VT? Ahorita no me acuerdo, es como... Entonces póngale ahí. Una VT, entre paréntesis, unidad de valor tributario. Este año debe estar como en 36.308, algo así. ¿Listo? Sí, señor. A una VT por cada día de retraso en la actualización. En la actualización de la información, ¿ok? Punto seguido. Cuando la actualización del root se refiera a la dirección o actividad económica del obligado, la sanción será de 2 VTs por cada día de retraso. Sí. Y D, por informar datos falsos, coma, incompletos o equivocados, por parte del obligado a inscribirse en el RUT una multa equivalente a 100 VTs. ¿Listo? Muy bien. Ojo a lo siguiente. Recuerden que ese saldo, informar una dirección incompleta, ¿cierto? Ayer hablábamos de pronto calle 44, pero ay, se me olvidó colocarle que era sur, ¿sí o no? Entonces, obviamente, pues no va a ser una fácil la ubicación de el contribuyente, ¿correcto? Muy bien. Sí, Hay señor. unos, generalmente cuando nosotros, ¿cierto? Creamos la empresa, nos, digamos, en un momento determinado por X o Y circunstancia, no funcionó la sociedad
o el negocio, lo que sea, entonces nosotros de todas maneras debemos de hacer una cancelación del RUT, ¿cierto? Y entonces, o la DIAN puede hacer una cancelación del RUT de oficio, ¿correcto? Entonces, colóquele ahí, cancelación de oficio del RUT. Eso es cuando, siempre que hablemos de oficio es porque la DIAN está procediendo, ¿listo? Cancelación de oficio del RUT. Colóquele, procede en los siguientes casos, o procederá en los siguientes casos. Primero, cuando la persona natural hubiere fallecido, coma, de acuerdo con la información suministrada, por la registraduría del Estado Civil, y se encuentre inscrita sin responsabilidades en el RUT, o únicamente como no responsable. Entre comillas, colóquele ahí si quiere régimen simple, ¿no? Segundo, cuando por declaratoria de autoridad competente se establezca que existió suplantación en la inscripción en el RUT, en la inscripción en el Registro Único Tributario. ¿Listo? Muy bien. También hay otra situación que se puede presentar, que es la suspensión, ¿cierto? Hay unos casos en que la DIAN procede también a suspenderle a uno el RUT, ¿cierto? Por ejemplo, entonces colocamos ahí, suspensión en la inscripción en el RUT. Y decimos que es la medida cautelar mediante la cual la DIAN suprime temporalmente, del RUT la inscripción de los obligados. Cuando la información sobre identificación, ubicación o clasificación no sea confiable, porque se configura alguna de las siguientes causales. Entonces arrancamos primero. Cuando los responsables del régimen común o responsables, ¿cierto? Cuando los responsables del impuesto sobre las ventas
o los agentes de retención estando obligados a presentar declaraciones, no cumplan con la obligación formal, durante el último año. O los contribuyentes del impuesto sobre la renta obligados a presentar la declaración no cumplan con la obligación durante los 2 últimos años. Pero disculpe, me quedé. Declaración, ¿no cumplen con qué, perdón? No cumplan con la obligación. Sí. O sea, unos son los de IVA y retención, ¿cierto? Y los otros son los de renta. Los de IVA y retención, un año, durante un año, y los de renta, los 2 últimos años, ¿correcto? Así es. Muy bien. Entonces, ¿qué hace presumir? Pues simplemente pues tienen que suspenderlo para evitar que haya por ahí algún ilícito, ¿no? Segundo, cuando las comunicaciones, citaciones o notificaciones de actos administrativos enviados a la dirección informada en el RUT hubieran sido objetos de devolución. ¿Listo? ¿Y por qué pueden hacer esa devolución? Entonces, entre paréntesis, si quiere, coloquemos por causales. De dirección inexistente, incompleta, incorrecta, traslado del destinatario, no conocen al destinatario, u otras causales que no permitan la ubicación del inscrito. Tercero, cuando en las visitas realizadas por funcionarios de la DIAN se constate que la dirección registrada en el RUT es, otra vez vuelve y juega, ¿cierto? De acuerdo a las mismas causales, ¿no? Inexistente, incompleta, incorrecta, traslado del destinatario, no conocen al destinatario, u otras causales que no permitan la ubicación. Entonces, más bien colóquele ahí entre paréntesis causales y con eso se acordarán. Pienso yo, ¿no? Es más fácil para que no vuelva a escribir lo mismo. Aunque en las normas en derecho generalmente sí tenemos que estar repitiendo para que permita una correcta interpretación. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, señor. Cuarta,
Cuando mediante visitas o requerimientos de la DIAN, Perdón, qué pena, profe, es que se te cortó. cuando mediante visitas Sí. O requerimientos de la DIAN, coma, se constate que el contribuyente no cuenta con la capacidad locativa, o la infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad en la que se encuentra inscrito. ¿Listo? Por eso es que es muy importante uno revisar bien la actividad económica, ¿listo? Porque de pronto, ¿qué tal a mí me dé porque construir aviones, ¿cierto? Y se me olvidó colocarle que eran de juguete. Y van y miran y yo vivo en una casa, en un piso, o que tiene como cosa rara 60 metros cuadrados. Pues obviamente ahí qué avión va, qué aviones va a ser ahí. Entonces, tenemos ahí que está mal informado, ¿cierto? La información que está, o la actividad económica sí que lo colocó, está errada o incompleta, ¿cierto? Y obviamente pues tendrá que hacer una revisión, una suspensión mientras se revisa o se constata y se corrige esa actividad errada. ¿Listo? Entonces no cuenta primero con la capacidad locativa ni con la infraestructura necesaria para poder desarrollar la actividad en la cual está inscrito. ¿Estamos ahí claros? Sí, profe. Listo. Siguiente, creo que es quinto, sí. Cuando la personería jurídica haya sido cancelada por autoridad competente. Cuando la personería jurídica haya sido cancelada por autoridad competente. Sexto, coloquemos cuando las personas naturales o sucesiones ilíquidas sean declarados proveedores o exportadores ficticios. ¿Listo? Yo creo que ustedes han escuchado por ahí en las noticias y esto que ahorita la DIAN publicó un listado, ¿cierto? De empresas que no son, mejor dicho, ¿cierto? Son ficticias, son personajes o empresas que supuestamente están inscritas en la DIAN, pero la hacen es para ser torcidos y después desaparecen, ¿no? Muy bien. Cuando las personas jurídicas y asimiladas sean declarados proveedores o exportadores ficticios. Siguiente, por orden de autoridad competente. Siguiente, cuando el exportador, esto es interesante, ¿no? Cuando el exportador o su representante legal hayan sido sancionados judicialmente por exportadores ficticios o de contrabando.
¿Listo? Obviamente, como esa suspensión la hace la DIAN, pues esa la DIAN le puede notificar a través del correo, ¿cierto? O por cualquier medio, por edicto, o lo que sea, para que digamos, el contribuyente sepa la situación y proceda a hacer la corrección, ¿cierto? Si es que tiene algo que corregir ahí. ¿Estamos ahí? Entonces usted tiene que estar pendiente. Entonces, el correo, no le llegó el correo, pero es que para eso están los edictos, está el periódico, bueno, todo, porque dice así, ¿no? Que esa inspección será comunicada al inscrito por cualquiera de los medios con que cuenta la entidad con el fin de que normalice su situación. Muy bien. Punto aparte. A partir de la fecha de la suspensión de la inscripción en el RUT, a partir de la fecha, ¿cierto?, de la suspensión de la inscripción en el RUT, y hasta el levantamiento de esta, ¿cierto?, el levantamiento de la suspensión, el obligado, escúchelo bien, ¿cierto?, no podrá tramitar solicitudes. El obligado no puede tramitar solicitudes de devolución y o compensación. Y una de las cosas que me parece a mí bien complicadas o graves es que, póngale entre comillas o como quieran, no se aceptarán los impuestos descontables, coma, costos ni deducciones en las cuales figure como proveedor o prestador de servicios. Coma, de solicitantes de devolución de los impuestos administrados por la DIAN. ¿Qué otra cosa ahí pasa? ¿Listo? No puede o no pueda realizar operaciones de importación y exportación. Obvio, ¿no? Si tiene suspendido el RUT, pues, ¿qué va a mirar? Usted va a revisar y no, el RUT está suspendido. Pues tampoco puede hacer operaciones de importación y exportación. Lo grave en el momento es que si yo, por ejemplo, o más bien digamos que el Javier me compró a mí, ¿cierto?, unas mercancías durante el año y resulta que, vamos a decir que le vendí 100 millones y resulta que me suspenden ese RUT, ¿cierto?, por cualquiera de esas causales, en un momento determinado, pues él no va a poder solicitar, digamos, si él me compró los 100 para venderlo en 120 y se ganaba 20. ¿Listo? En un momento determinado él no le van a aceptar lo que yo le vendí porque tengo el RUT suspendido. ¿Estamos ahí? ¿Hasta tanto qué? Hasta tanto yo normalice la situación porque pudo ser un error, qué sé yo, ¿no? Muy bien. Obviamente, pues tampoco, si no tiene el RUT actualizado, pues tampoco va a poder solicitar autorizaciones de facturación, ¿no? Como si no pudiera realizar ningún trámite. ¿Cómo, Ana? Como si no pudiera realizar ningún trámite. Básicamente queda bloqueado como, digamos, con operaciones que tenga que ver con la DIAN, ¿no? ¿Estamos ahí? Entonces observen que esa cuestión del RUT, uno a veces como que no le pone cuidado y resulta que también en términos generales
no se les olvide que para contratarlo ahora uno como prestador de servicios o comprarle algún producto, generalmente le solicitan copia del RUT y actualizado, ¿no? Le dicen copia del RUT actualizado con de pronto con un vencimiento no mayor a 30 días de actualización, pero lo que pasa es que usted hace 5 años que está en el mismo lado, pues lo único que hace es imprimirlo con la fecha que tenga, porque si no tiene nada que cambiar, ¿qué va a hacer? ¿Listo? Pero es importante tenerlo. ¿Ok? Entonces, el otro documento importante que debemos tener es el RIT, R-I-T, Registro de Identificación Tributaria. Hablamos un momentico de eso, ya hablamos de, ya les coloco una información que creo que es importante compartirse. ¿Qué es el RIT? Simplemente entonces coloquemos. Es el Registro de Información Tributaria. Entonces ya tenemos dos, ¿no? El RUT, Registro Único Tributario, y el RIT, Registro de Información Tributaria. Y decimos 2 puntos. Es el mecanismo de identificación, ubicación y clasificación de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. Punto aparte. La inscripción en el RUT, si quieres subrayar la inscripción en el RUT. ¿En el RUT o en el RIT? En el RIT, perdón, la inscripción en el RIT. La inscripción en el RIT la deben efectuar los responsables ¿cierto? Otra vez, ¿no? Si quiere, colóquele del ICA, ¿cierto? Los responsables del ICA, que es Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, ¿correcto? Del ICA, dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de iniciación de operaciones. ¿Y nosotros qué hacemos? O la mayoría de las personas, ¿qué hace? Dice, dentro de los 2 meses siguientes. ¿Y qué pasa siempre? A los 2 meses. Usted a los 60 días es que va a tratar de hacer esa cuestión y resulta que es cuando se comienza a tener inconvenientes porque hay muchas personas. Todo el mundo dejó para lo último, ¿cierto? ¿Estamos ahí o no? Muy bien. Pues la inscripción en el RIT es muy sencillita. Usted lo que hace es que se puede ya meter a la página ahí de la... Se mete en la página de la Secretaría de Hacienda Distrital. Hay unos formularios, ¿cierto? Hay un formulario que es para el establecimiento y otro formulario que pues obviamente es para ya como para la persona como tal. Entonces eso no tiene así mayor trascendencia, ¿listo? Es punto aparte podemos decir, es importante tener en cuenta que en los casos que no se encuentra actualizada la información del sujeto pasivo de los tributos, en el sistema de información tributaria, ¿cierto? Se solicita al propietario o autorizado acreditar la propiedad sobre algún impuesto a consultar.
¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero mirar el estado de cuenta de cómo estoy en impuesto de industria y comercio de tal compañía, pero usted tiene que acreditar esa situación. ¿Listo? Muy bien. Un punto aparte. En el caso de las sucesiones ilíquidas o sucesiones en general, se le entrega la información al socio, ¿cierto? Entre paréntesis colocamos cónyuge o compañero permanente, cerramos paréntesis, y los demás herederos reconocidos por la ley. Coma, para lo cual deben adjuntar copia del acta de defunción y documento que acredite el vínculo de consanguineidad. Consanguineidad y o afinidad civil. ¿Cuál será ese? Por ejemplo, la partida de matrimonio, ¿cierto? Muy bien. Entonces hablamos, punto aparte. Es importante tener en cuenta que mientras no se informe el cese de actividades, dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de su ocurrencia, para efectos de la cancelación de la inscripción en el RIT, se está obligado a presentar las correspondientes declaraciones tributarias. ¿A presentar qué, profe? Presentar las correspondientes declaraciones tributarias. ¿Listo? Muy bien, vamos a mirar una cosita por aquí, a ver que hay que unas que esto les puede aclarar muchas cositas aquí. Tenemos, ¿dónde está? Aquí.
¿Están viendo mi pantalla? Sí, ahora sí. Sí, señor. Entonces miremos aquí y ahorita compartimos en la general. Registro Único Tributario RUT. ¿Qué es el Registro Único Tributario RUT? Es un documento que pide la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a todos. ¿Sí está bien el sonido? Sí, sí, señor, ahí se escucha bien, profe. Ese muchacho habla payito. De las personas jurídicas y naturales, que sean comerciantes o no, que sean contribuyentes o no, que sean declarantes o no, para efectos por parte de la DIAN de llevar un control de los mismos en relación a sus operaciones que se realizan durante un año o periodo grabable. Mediante este documento RUT, la DIAN igualmente podrá identificarlos, los podrá clasificar y también los podrá ubicar y así requerirles información o enviarles información cuando sea necesario. El RUT constituye una de las obligaciones de carácter formal que deben cumplir todas las personas y por lo tanto se hace necesario e indispensable que siempre que se vaya a formalizar un negocio como primera medida se piense en hacer la solicitud e inscribirse en el RUT. ¿Por qué debo tener RUT? Porque así lo exige la norma fiscal. Es decir, que en el momento en que alguna persona, por ejemplo, piense constituir su propia empresa, piense crear su propio negocio, lo primero que deberá hacer es inscribirse en el RUT. O también por otras razones muy importantes que deben ser tenidas en cuenta. Porque la DIAN le exige a la empresa o negocio que siempre que contrate debe exigir el RUT a sus terceros. Si éste no lo tiene, se verá en la obligación de solicitarlo ante la DIAN y de esta forma la DIAN irá organizando y acrecentando su poderosa base de datos de terceros sobre los cuales podrá de manera posterior ejercer un control de fiscalización sobre sus operaciones realizadas durante el año. Porque la empresa o negocio también necesita soportar ante la DIAN al momento de presentar su declaración de renta los costos y deducciones. La empresa o negocio no va a estar dispuesta a que sus costos y deducciones sean rechazados por la administración por el solo hecho de no exigir el RUT a sus terceros. Porque la empresa o negocio necesita crear en su sistema de información interno una buena estructura en la base de datos correspondiente a la información de cada tercero, tal cual como está registrada en el RUT. Y por supuesto que esta información debe coincidir también con lo que está registrada en la DIAN. Es decir, que ese documento RUT contiene la información de ese tercero, tanto en la base de datos de la DIAN como en la base de datos interna de la empresa. Porque en el caso de que la empresa o negocio esté obligado a reportar información de terceros, lo que se conoce como información exógena, que es otra de las responsabilidades fiscales, dicha información de terceros deberá ser exactamente igual a la registrada en la base de datos de la DIAN, la cual corresponde lógicamente a la que está consignada en el RUT. Porque en el RUT se podrán identificar las responsabilidades que tiene ese tercero ante el Estado y por lo tanto también podrá identificar cuáles son las responsabilidades que tienen los terceros con los cuales lleva a cabo determinadas operaciones, como por ejemplo compras, ventas, la vinculación de un nuevo empleado a la empresa, etcétera. Entonces, en esa medida, yo como empresa podré saber
si estoy obligado o no a practicar retención en la fuente, que es una responsabilidad fiscal, si estoy obligado o no a declarar renta, que es otra responsabilidad fiscal. Es decir, que el RUT me va a permitir identificar claramente cuáles son mis responsabilidades fiscales y también las de los demás terceros con los que celebre operaciones. Aunque el artículo 506 del Estatuto Tributario fue derogado por la Ley de Financiamiento, mediante el cual se elimina la obligación de los no responsables del IVA y los no responsables del Impuesto Nacional al Consumo a figurar en el RUT y a exhibirlo, era lo que conocíamos como régimen simplificado. En el caso en que estos no responsables actualmente realicen operaciones con aquellos que sí son responsables, tengan la seguridad de que esos que sí son responsables le van a exigir una copia del RUT. ¿Qué significa eso? Que aquellos que no son responsables, así no tengan la obligación de inscribirse en el RUT, van a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque los responsables le van a exigir una copia. Es decir, que es mejor inscribirse en el RUT, así seamos no responsables del IVA o no responsables del INC. De otra parte, el RUT es un documento muy importante para la empresa o negocio en razón a que en dicho documento, ya lo habíamos mencionado, quedan plenamente identificadas cuáles son las responsabilidades fiscales que tiene esa persona ante el Estado y además las responsabilidades que tienen otros terceros con los cuales yo como empresa voy a celebrar determinado número de operaciones. Entre algunas de las responsabilidades podemos citar ser agente retenedor a título de renta, ser agente retenedor a título de IVA, ser agente retenedor a título de timbre, ser responsable del IVA, no ser responsable del IVA, ser responsable del Impuesto Nacional al Consumo, no ser responsable del Impuesto Nacional al Consumo, ser responsable de la presentación de la declaración de renta por el sistema ordinario, ser responsable del impuesto de renta por el régimen especial, bueno, entre muchas más responsabilidades que están definidas por parte de la norma fiscal y que en el próximo video vamos a conocer. Esta es una forma muy sencilla de entender la importancia que tiene el RUT, no solamente para aquellos que están obligados a solicitarlo, sino también para aquellos que están obligados a entregar una copia siempre que realicen operaciones. Tener en cuenta de que este RUT no solamente es una exigencia a nivel de comercio, sino que cualquier persona deberá tener ese RUT, ya sea una persona natural asalariada o cualquier tipo de persona que necesite vincularse a una empresa para llevar a cabo la realización de un contrato de trabajo. Bueno, mis amigos, como siempre espero que este corto video haya sido de mucha utilidad. Invitarlos a que dejen sus comentarios también para que se suscriban al canal y así puedan seguir recibiendo todo el material que sigo trabajando para ustedes. Hasta la próxima. Muy bien, ¿clara la importancia? Para todos, ¿no? Fíjese que para todos, incluso cuando a uno hace contratos con una persona y no le exige el RUT, puede tener problema para la parte de la deducción donde se lo llega a exigir la IAN. Entonces, generalmente uno, en las compañías que tienen pues un archivo de lo que son los registros únicos tributarios de proveedores, ¿cierto? De empleados, que estén bajo cualquier modalidad, si te lo tienen, es mejor uno conservarlo, ¿no? Y siempre puede solicitar esa copia del RUT. Lo que pasa es que con la copia del RUT habría como más seguridad de que en realidad lo que se está, digamos, lo que se está solicitando como deducción, ¿cierto? Si está fundamentado en algo legal. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a mirar acá qué se hizo. Ya lo que es una generalidad, ¿cierto? Miramos
Sí, si alcanzo, sí, todo. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, profe. Aquí tiene el registro único tributario, ¿cierto? RUT, DIAN, por una Colombia que más honesta. ¿Listo? Entonces esto les va a ayudar a ti y para la comprensión. ¿Correcto? Me dicen qué tal el sonido. Un saludo cordial a todos los estudiantes, docentes y coordinadores que tenemos conectados en la tarde de hoy. Como les decía... ¿Qué tal el sonido? ¿Muy duro? ¿Muy pasito? Ahí está bien, profe. Ok. Pero se les olvide, si alguna cosa, tomar nota de lo que el caso que ustedes vean relajantes, que me parece que es bien interesante. ¿Listo? Sandra, el tema que vamos a tratar es el Registro Único Tributario RUT y vamos a comenzar con los CIES. Siempre que nosotros entremos a la página de la DIAN, en cualquier documento, encontremos esta sigla de CIES, significa Servicios Informáticos Electrónicos. ¿Cuál es el objetivo de estos servicios? Facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales con énfasis en la presentación de las declaraciones de impuestos, aduanas, pagos y presentación de información. Tenemos muchos servicios informáticos. Vamos a ver algunos de ellos, como son el Registro Único Tributario, diligenciamiento de documentos, presentación virtual de documentos, presentación de información por envío de archivos, que es la que llamamos información exógena, firma electrónica, la que anteriormente llamábamos firma digital o mecanismo digital, prevalidadores de datos para presentación de información, facturación en línea, que es diferente a la facturación electrónica que se maneja en la actualidad. Entonces vamos a comenzar con el primero de estos servicios informáticos, que es el Registro Único Tributario. Toda la normatividad del Registro Único Tributario la encontramos en el decreto 1625 del 11 de octubre del 2016, que fue modificado por el decreto 1468 del 13 de agosto del 2019. En el capítulo segundo está toda la información del Registro Único Tributario. En el decreto 1625, este capítulo nos viene dando más o menos en la hoja 381. De ahí en adelante está toda la información de RUT, que es lo que vamos a ver en la tarde de hoy. Entonces, ¿qué es el Registro Único Tributario? Constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar. Vamos a ver por qué la identificación, la ubicación y la clasificación son los elementos del Registro Único Tributario. A los sujetos de obligaciones administradas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, que de ahora en adelante en toda la presentación nos vamos a referir a DIAN, así como aquellos que por disposición legal deban hacerlo o por decisión de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme con las normas legales y reglamentarias vigentes. Este es el formulario que actualmente tiene el RUT, con el cambio de la nueva presentación de la DIAN, la nueva imagen, los nuevos logos. Anteriormente teníamos un formulario verde con amarillo, ya los logos son estos, son vigentes, y les voy a presentar cuáles cambios tuvo el formulario. ¿Para qué sirve el RUT? A la DIAN le permite contar con información veraz, actualizada, clasificada y confiable de todos los obligados a inscribirse para desarrollar eficazmente las funciones que le han sido asignadas. Garantizar la debida notificación de los actos administrativos, facilitar el cumplimiento de las obligaciones, simplificar los trámites, reducir los costos administrativos, prevenir las prácticas de evasión fiscal, fraude a la ley y conductas punibles e infracciones administrativas. ¿Para qué le sirve el RUT al inscrito? Para avalar y ejercer la actividad económica ante terceros con quienes sostenga una relación comercial, laboral o económica en general y ante los diferentes entes de supervisión y control. Y el RUT le señala sus obligaciones frente al Estado colombiano. Si nosotros vamos a prestar un servicio ante una entidad que está legalmente constituida, está organizada, lo primero que van a hacer para pagarnos va a ser exigirnos el Registro Único Tributario. Si no nos lo solicitan al momento de darnos el empleo o la prestación del servicio, al momento del pago sí no lo tienen que exigir.
Igualmente, cuando nosotros tenemos una actividad comercial, la inscripción se debe realizar antes del inicio de la actividad económica o cuando vayamos a tener alguna obligación frente al Estado. Por ejemplo, cuando vayamos a presentar la declaración de renta, el día de la declaración que yo la lleve al banco, me van a exigir el registro único tributario. La administración del RUT la tiene la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Para el ejercicio de sus funciones públicas, la información contenida en el RUT podrá ser compartida con las entidades públicas y los particulares que ejerzan funciones públicas en los términos y condiciones que establezca la Constitución, la ley y los reglamentos, previo cumplimiento de las formas, condiciones, reserva y requisitos para suministro, manejo, uso y salvaguarda de la información. El RUT goza de reserva. Nadie va a poder pedir una copia de un RUT de un tercero. Únicamente puedo solicitar por punto de contacto la copia de mi RUT personal o donde yo sea representante que tenga alguna facultad. Asimismo, cuando se hace el trámite en línea, me va a tener que pedir el sistema una validación con la contraseña que yo previamente habilité para poder descargarlo. Por eso no podemos tener información de otra persona. ¿Qué registro se incorpora el RUT? Antes del año 2004, en septiembre del 2004, se da el decreto de este nuevo registro único tributario. Se contaba con varios registros. Lo que se hizo en ese año 2004 fue crear un solo registro llamado Registro Único Tributario RUT, que es el nuevo modelo que nosotros conocemos, y acogió todos estos registros que tenemos. El registro tributario utilizado por la DIAN, que era un formato grande, una hoja que se imprimía en una impresora de punta, no sé si de pronto conocen esas formas continuas que son verdes con blancas, ahí venía toda la información, eso era una hoja demasiado grande. Teníamos el Registro Nacional de Vendedores, Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios, el registro de los usuarios aduaneros autorizados por la DIAN, el registro de profesionales de compra y venta de divisas autorizados por la DIAN y los demás que estableciera el Gobierno Nacional para esa fecha. En la actualidad manejamos el Registro Único Tributario que tiene 7 hojas del formulario. Vamos a ver qué es una por una a lo corrido de la presentación. Como les decía, los 3 elementos que componen el RUT son la identificación, la ubicación y la clasificación. Entonces comenzamos con la parte de identificación. Para las personas naturales corresponde a los nombres y apellidos, tipo y número de documento de identificación, fecha y lugar de expedición del documento de identificación o el que haga sus veces, fecha y lugar de nacimiento y el número de identificación tributaria otorgado en el exterior para los extranjeros que lo posean. ¿Por qué dice el que haga sus veces? Porque no solamente expedimos RUT con cédula de ciudadanía, puede haber RUT con pasaporte, con cédula de extranjería, con tarjeta de identidad. Para las personas jurídicas y asimiladas, corresponde a la razón social, el número de identificación tributaria NIT adicionado con un dígito de verificación y el número de identificación tributaria otorgada en el exterior para las personas jurídicas o entidades extranjeras que lo posean. Para las personas naturales sin residencia en Colombia y las sociedades de entidades extranjeras que realicen operaciones a través de establecimientos permanentes diferentes a sucursales de sociedades extranjeras y oficinas de representación, va a corresponder a la identificación que debe incluir las letras EP al final de la razón social para las personas jurídicas o al final del número de identificación para el caso de las personas naturales. Y en caso de tener más de un establecimiento permanente, las letras EP2 o EP más el número de establecimientos permanentes que corresponda. Si tiene 3, 4, 5, entonces siempre va a estar EP1, EP2, EP3, EP4, EP5. La ubicación es el domicilio principal, números telefónicos y correo electrónico donde la DIAN puede contactar oficialmente y para todos los efectos al respectivo inscrito. El domicilio principal inscrito en el RUT será el informado por el obligado en el caso de personas jurídicas o asimiladas. Dicha dirección deberá corresponder a la señalada en el documento de constitución vigente y o documento registrado. Pues para una persona natural, la dirección es la que él informe. Si tiene establecimiento de comercio, uno o varios establecimientos de comercio, pero él no quiere que figure en la hoja número 1 del RUT, la dirección va a ser la que él le informe a la DIAN. No tiene ningún inconveniente. Y en la hoja 6 de los establecimientos ya sí vamos a registrar uno a uno los establecimientos con matrícula, dirección y demás información. Pero en el caso de las personas jurídicas, la dirección siempre va a ser la que se señale en el documento de constitución. Si no está obligado a registrarse en Cámara de Comercio, sino alguna otra entidad,
El domicilio lo tiene que informar ese documento que ellos tienen. Entonces, si ellos informan el documento de constitución, domicilio, Bogotá, ellos no van a poder registrar en el registro único tributario una dirección diferente a Bogotá, porque eso implica cancelar matrículas, ¿cierto? La inscripción en esa cámara correspondiente y registrarse en la nueva cámara. Entonces, si dice domicilio Bogotá, no va a poder registrar una dirección de Medellín porque el representante legal vive en Medellín, o una dirección de Neiva porque el abogado vive en Neiva. En los certificados de Cámara de Comercio aparece dirección comercial y dirección judicial. Esa judicial, para efectos de registro único tributario, no afecta. En ninguna parte va ese registro de esa dirección. Siempre va a ser la dirección comercial. Y bajo esa condición, que tiene que ser la que esté informada en ese documento de constitución. ¿Qué implicaría que una empresa cambie o no cambie de dirección? Si yo me registré inicialmente en la Cámara de Comercio de Bogotá, porque allí era mi domicilio, y ya me trasladé a Medellín, entonces lo que hago es cancelar mis matrículas en Cámara de Comercio de Bogotá y registrarme en la Cámara de Comercio de Medellín. No significando esto que no pueda tener establecimientos de comercio a nivel nacional. Puede tener establecimientos en cualquier dirección, pero estamos hablando desde la hoja que va registrada como domicilio principal en la hoja 1. En la hoja 6 de establecimientos puede tener infinidad y estar en ubicaciones diferentes. Ahí no tiene ningún problema, pero el domicilio principal va a ser bajo esas condiciones. Sin perjuicio de la dirección registrada, como domicilio principal, el responsable deberá informar la ubicación de los lugares donde desarrolla sus actividades económicas. Cuando la DIAN, en desarrollo del artículo 579-1 del Estatuto Tributario, determine el domicilio fiscal de una persona jurídica, ésta deberá incorporarse en el RUT y tendrá validez para todos los efectos, incluida la notificación de los actos proferidos por esta entidad. Si le están adelantando alguna investigación y, por ejemplo, el área de fiscalización va a hacer una visita y ellos establecen que la ubicación no es la que ellos están reportando en el RUT, se hace todo el proceso, todos los documentos diligenciados correctamente, hacen parte de la investigación, hacen el traslado a la División de Gestión y Asistencia y pueden solicitar la actualización del RUT de oficio. La dirección que el obligado informe al momento de inscripción o actualización tendrá validez para todos los efectos, sin perjuicio de otras direcciones que para casos especiales consagre la ley. La clasificación corresponde a la naturaleza, actividades, funciones, características, atributos, regímenes, autorizaciones, registros de responsabilidades tributarias, aduaneras y cambiarias y demás elementos propios de cada sujeto de las obligaciones suministradas por la DIAN. La información de identificación, ubicación y clasificación es de carácter obligatorio. La información de la hoja número 1 del formulario es obligatoria en todos los casos. Vamos a ver el resto de las 7 hojas del formulario, cuáles se diligencian y cuáles no, en cuáles casos. La información básica del RUT, que puede ser compartida para el ejercicio de funciones públicas, de acuerdo con el artículo 63 del Decreto Ley 19 de 2012, comprende la identificación, o sea, NID, nombres, apellidos, razón social, la ubicación, correo electrónico, teléfono, dirección, municipio, departamento y país, y la clasificación de actividad económica, código SIU, previo cumplimiento de las formas, condiciones, reserva y requisitos para el suministro, manejo, uso y salvaguarda de la información. Como les decía, no se puede compartir con un tercero, a no ser que sea una entidad para una función pública y basado en esta ley sí se puede hacer compartir la información, Obligados a inscribirse en el RUT. Están las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios de ganancias ocasionales y demás impuestos administrados por la DIAN. Los patrimonios autónomos, en aquellos casos que por disposiciones especiales deban contar con un NID individual. Los inversionistas extranjeros obligados a cumplir deberes formales. Las sucursales en el país de personas jurídicas o entidades extranjeras. Las personas naturales que actúan en calidad de representantes legales, mandatarios, delegados, apoderados y representantes en general que deban suscribir declaraciones, presentar información y cumplir otros deberes a nombre del contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante, informante o inversionista extranjero en materia tributaria, aduanera o cambiaria. Asimismo, deben cumplir con esta inscripción los revisores fiscales y contadores que deban suscribir declaraciones por disposición legal. Entonces, en este punto no solamente se va a hacer inscripción en el RUT de la persona jurídica,
sino que también sus representantes, sus revisores, sus contadores y en general cualquier persona que tenga que cumplir un deber formal a nombre de esa empresa tiene que hacer la inscripción en el RUT. Las personas y entidades no contribuyentes, declarantes de ingresos y patrimonio, y las personas naturales no responsables del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares. Los responsables del impuesto sobre las ventas IVA y no responsables del impuesto sobre las ventas IVA. Recuerden que anteriormente manejábamos un régimen simplificado y un régimen común, tanto en IVA como en consumo. A partir de la ley, esto cambió y ya hablamos es de responsables y de no responsables, para que no nos vayamos a confundir y para que ustedes sepan también que en todos los textos donde encuentren régimen simplificado de IVA es un no responsable en la actualidad y un régimen común es un responsable de IVA. Las personas o entidades no responsables del impuesto sobre las ventas que requieran la expedición de NIT cuando por disposiciones especiales estén obligadas a expedir factura o como consecuencia del desarrollo de una actividad económica no gravada. Los responsables y no responsables del impuesto al consumo. Los responsables del impuesto nacional a la gasolina, los agentes retenedores, los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, los obligados a declarar el ingreso o salida de divisas o moneda legal colombiana en efectivo. La unidad administrativa, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, podrá requerir la inscripción de otros sujetos diferentes de los enunciados en los literales anteriores, para efectos del control de las obligaciones sustanciales y formales que administran. Los inversionistas no residentes ni domiciliados en Colombia, titulares de inversiones de capital del exterior de portafolio, independientemente de la modalidad o vehículo utilizado para efectuar la inversión. Las personas que decidan acogerse voluntariamente al impuesto unificado simple también están obligados a inscribirse en el RUT. Entonces, ¿qué es el NIT? El NIT es el número de identificación tributario. Es asignado por la DIAN y permite la individualización inequívoca de los inscritos para todos los efectos en materia tributaria, aduanera y de control cambiario, y en especial para el cumplimiento de las obligaciones de la misma naturaleza. Así como no vamos a encontrar dos personas con el mismo número de cédula, tampoco vamos a encontrar dos personas o entidades con el mismo número de NIT. Eso es un algoritmo que el sistema automáticamente hace el cómputo y arroja un dígito de verificación. Hay muchos paquetes contables que manejan estos NIT y ellos, si la persona está registrada en el RUT, asignan el número y saben cuál le correspondería, que si la persona se inscribe en la DIAN va a ser exactamente igual, pero hasta que la persona no se incorpore al registro único tributario no tiene un NID asignado. Y ese error cometen muchas empresas que manejan paquetes contables al momento de reportar la información exógena. Ellos, en vez de digitar en su información el número de cédula para reportar a todo el mundo, a todas las personas la reportan con NID. Y muchas veces la información exógena le sale con errores diciendo que esa persona no está inscrita. Que si realmente la persona estuviera inscrita, sí le correspondería ese número de NID que el paquete contable le asignó. Pero como la persona no está inscrita, la forma correcta de haberla reportado la información exógena o en los medios magnéticos era con número de cédula. ¿En qué consiste la inscripción en el RUT? Es el proceso por el cual las personas naturales, jurídicas y demás sujetos de obligaciones administradas por la DIAN obligados a inscribirse se incorporan en el RUT con el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el decreto 1625 del 11 de octubre del 2016. Parágrafo. Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el RUT tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación. Ahora les voy a mostrar en la página de la DIAN cómo se hace la consulta de un estado de un RUT. Muchas empresas, cada que van a hacer el contrato, si así sea la misma persona o cambiamos de año, lo que hacen es exigirle un RUT actualizado. Resulta que en el RUT hay una fecha de elaboración del documento y una de generación. Puede haber sido un RUT tramitado en el año 2017 y si yo lo imprimo hoy me va a salir la fecha de elaboración del año 2017 y la de generación la fecha de hoy. Es para evitar que todas esas entidades soliciten actualización de RUT cuando no hay lugar a ello. Si no hay que modificar ninguna información y todo está completamente acorde a la realidad, no habría lugar a exigir una actualización en el RUT y muchas entidades lo hacen. Entonces, por eso se colocaron estos dos campitos en el formulario. ¿Cuál es la oportunidad para inscribirse en el RUT? Se tiene que efectuar en forma previa al inicio de la actividad económica, como les decía, en el caso de los comerciantes, antes de ellos iniciar su actividad deben inscribirse tanto en la DIAN como en Cámara de Comercio, igualmente cualquier actividad que se vaya a desarrollar.
Al inicio, al cumplimiento de las obligaciones administradas por la DIAN, lo que yo les decía, si yo este año adquirí la calidad de declarante de renta, me tengo que inscribir en el RUT antes de presentar la declaración. Y en general, la realización de operaciones en calidad de importador, exportador o usuario aduanero. Las personas naturales que en el correspondiente año gravable adquieran la calidad de declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, acorde con lo establecido en los artículos 592, 593 y 594-1 del Estatuto Tributario, tendrán plazo para inscribirse en el RUT hasta la fecha del vencimiento prevista para presentar la respectiva declaración. Lo anterior sin perjuicio de la obligación de registrarse por una situación diferente. El calendario y el decreto de plazo sale desde el año anterior. Nosotros desde el año anterior ya sabíamos qué personas estaban obligadas a presentar la declaración por el año 2019. La declaración que se presenta este año entre agosto y octubre. Y créanme que hay personas que le toca presentar la declaración en octubre y justo ese mismo día de la declaración están yendo al NAF para que ustedes le colaboren con la inscripción en el RUT, porque hoy les toca el vencimiento, porque en el banco no le quisieron recibir la declaración, porque no han podido entrar a consultar la información exógena, y mire que tuvieron prácticamente 10 meses para hacer todo el proceso de RUT. Entonces no se vayan a extrañar cuando lleguen al NAF las personas el mismo día del vencimiento solicitando la inscripción. Para que ese tipo de capacitaciones y las capacitaciones que vamos a tener en todos los servicios informáticos electrónicos, para que ustedes conozcan todas las herramientas con las que cuenta el usuario para poder llevar a cabo el cumplimiento de sus obligaciones. Que no sea solo por un punto de contacto de la DIAN, sino que ustedes desde el NAF le den la indicación de cómo se hace una inscripción automática por el sistema, cómo se hace una habilitación de la cuenta, cómo se hace una actualización en línea. Lugar de inscripción, actualización y solicitud de cancelación en el RUT. La inscripción, actualización y solicitud de cancelación se podría realizar en las instalaciones de las direcciones seccionales de la DIAN. Lo anterior sin perjuicio de las herramientas y mecanismos electrónicos que la DIAN ponga a disposición de las personas o entidades obligadas a inscribirse en el RUT. Ustedes como estudiantes NAF no tienen roles DIAN, ¿cierto? Lo único que hacen es prestar la asesoría y el acompañamiento al usuario para que ellos hagan todo por autogestión. Entonces ustedes le van a poder explicar cómo habilita la cuenta, cómo hacen inscripción virtual en el RUT o cómo la solicitan en uno de los puntos de contacto, ayudándole a solicitar la cita, que lleve los documentos al punto de contacto en la fecha y hora que le corresponden, cómo si se hace una actualización virtual. Eso sí lo vamos a poder hacer nosotros. ¿Qué es la formalización? Se entiende por formalización de la inscripción, de la actualización o de la cancelación del RUT el proceso de autenticación, validación e incorporación de la información suministrada virtual o físicamente por el obligado ante la DIAN o demás entidades autorizadas y la expedición del respectivo certificado. Ellos pueden ingresar a la página de la DIAN y si no hacen por la opción correcta de inscripción virtual, todo lo que realicen va a quedar a manera de borrador. Mientras ellos no lo presenten físicamente a la DIAN, eso se les va a quedar así. Entonces la formalización es ya incorporar toda esa información en la base de datos de la DIAN. El trámite de inscripción, actualización y solicitud de cancelación en el RUT se podrá realizar de forma presencial, directamente por el interesado o por quien ejerza la representación legal, acreditando la calidad correspondiente, a través de apoderado debidamente acreditado, el cual no requiere tener la calidad de abogado. Adicionalmente, de forma electrónica, a través de la página web de la DIAN, se podrán formalizar los siguientes trámites. Actualización, inscripción en el RUT para las personas naturales no responsables del impuesto a las ventas que no realizan actividades mercantiles, personas naturales obligadas a cumplir obligaciones formales de tercero y para las personas naturales que opten por acogerse al simple, que no realicen actividades mercantiles previa verificación de información que realiza el sistema. ¿Por qué hacen tanta claridad que no realizan actividades mercantiles? Porque hay un convenio firmado con Cámara de Comercio. Las personas que se van a inscribir por primera vez en el RUT y que tengan una actividad comercial, el registro se realiza directamente ante Cámara de Comercio. Se realiza un diligenciamiento de un trámite que se llama pre-RUT o un trámite para Cámara. Ese formulario junto con los demás que exige la Cámara de Comercio se llevan donde ellos y ellos ya les hacen la inscripción, tanto en el RUT como en Cámara, y le entregan el certificado del registro único tributario con el NIT asignado y las matrículas mercantiles. ¿Qué se puede hacer también virtualmente? Actualización del RUT para las personas naturales previa verificación de información que realiza el sistema. La actualización para una persona natural no requiere firma electrónica. Tenga o no tenga firma, se puede realizar la actualización del RUT.
Y la actualización y solicitud de cancelación haciendo uso del instrumento de firma electrónica para aquellos inscritos a quienes la DIAN les haya asignado tal instrumento. ¿Qué documentos se requieren para la formalización de inscripción en el RUT? En el artículo 1.6.1.2.11 del decreto 1625 está toda la información del RUT, como les decía al principio. Y ahí está para cada uno de los casos, para cada una de las entidades que tenemos, qué los requisitos se tienen que adjuntar para hacer la formalización. Vamos a ver únicamente el numeral 1 y 2 que corresponden a personas naturales y jurídicas y ya les muestro cuáles otros están, pero no los vamos a ver uno a uno para que no nos quedemos como en esa parte de la capacitación. Entonces, personas naturales, jurídicas y asimiladas. Perdón, personas jurídicas y asimiladas. Fotocopia del documento mediante el cual se acredite la existencia y representación legal para quienes no se encuentren obligados a registrarse ante Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a un mes, expedido por la autoridad correspondiente, teniendo en cuenta que si en dicho documento se señala un término de vigencia superior a un mes, este será válido. Entonces, ¿por qué dice para las personas diferentes que estén en Cámara de Comercio? Porque la DIAN tiene cómo hacer una consulta en el Registro Único Empresarial, que es el conocido RUES. Nosotros tenemos cómo consultar con un NIT el certificado de existencia de una persona jurídica, entonces en ese caso no se le exige al usuario. ¿A quién se le exige? A los que no estén registrados ante Cámara de Comercio, propiedades horizontales, juntas de acción comunal, bienestar familiar, cualquier otro tipo de entidades. El certificado no puede tener más de un mes de expedido. Cuando en el certificado se señale una fecha superior, este certificado será válido por 3 meses. Este certificado será válido por 4 meses. La DIAN lo recibe sin esta condición de un mes. Eso es lo que nos está diciendo ese artículo 1.1. Fotocopia del documento de identidad del representante legal con exhibición del original. Cuando el trámite se realice a través del apoderado, fotocopia del documento de identidad del apoderado con exhibición del mismo y fotocopia del documento de identidad del poder dante. Original del Poder Especial o copia simple del Poder General, junto con la certificación de vigencia del mismo expedida por el notario cuando el Poder General tenga una vigencia mayor de 6 meses. Como vimos en las diapositivas anteriores, puede ser directamente por el interesado o a través de un apoderado. El apoderado especial es un tercero al cual yo le doy una autorización o un poder especial llamado así. Es un memorando donde lo faculto para que haga en mi nombre cualquier tipo de actuación. O se puede hacer también por un poder general, que este poder general es elevado a escritura pública. Cuando el poder general tenga una vigencia superior a 6 meses, ¿cierto? Se expidió hoy, a los 6 meses ya no se puede trabajar con ese poder, sino que se le tiene que poner una certificación de vigencia que la coloca el notario de la misma notaría donde se expidió el poder. Es un sellito que se le pone en la parte final del poder, diciendo que aún está vigente, que no ha sido revocado, y entonces ya la persona puede actuar con él. En el caso de las personas jurídicas originadas en la constitución de propiedad horizontal para uso comercial, industrial o mixto, adjuntarán certificación suscrita por el representante legal en donde se indique si se destina alguno de sus bienes o áreas comunes para la explotación comercial o industrial. ¿Por qué se exige esto? Porque es muy diferente una propiedad horizontal que sea exclusivo de uso habitacional, ¿cierto?, de vivienda, a una que sea para uso comercial. Las responsabilidades en el RUT varían, entonces por eso se exige que el representante nos dé un memorando, una certificación suscrita, la cual se adiciona al trámite. En el caso de las personas jurídicas originadas en la constitución de propiedad para uso residencial, adjuntarán certificación suscrita por el representante legal en donde se indique que la destinación es de uso residencial según la última escritura que contiene el reglamento de propiedad horizontal. Cuando el solicitante de la inscripción en el RUT sea de naturaleza pública, de acuerdo con el artículo 5 de la resolución 156 del 29 de mayo del 2018, expedida por la Contaduría General de la Nación o la que haga sus veces, deberá presentar la certificación de la asignación del Código Institucional expedida por la Contaduría General de la Nación. Este certificado indicará datos de identificación, ubicación, clasificación y Código Institucional asignado. Para este cambio de gobierno, en todos los municipios teníamos cambio de alcalde cuando exigíamos adicional la exigencia de la fotocopia de la cédula, del nombramiento, de la ordenanza o documento del municipio, se exigía también esta certificación de la Contaduría General. En el caso de las personas jurídicas o asimiladas, no obligadas a registrarse en Cámara de Comercio,
que no registren el domicilio principal en el documento de existencia deberán aportar el documento de constitución vigente con el fin de registrar el domicilio en el RUT. ¿Qué documentos se requieren para la formalización de una persona natural? Fotocopia del documento de identidad del solicitante con exhibición del original. Es únicamente el requisito si yo voy presento directamente mi cédula original y fotocopia de la cédula. Pero cuando se realice a través de un apoderado, entonces, original del poder especial o copia simple del poder general, junto con la certificación de vigencia del mismo expedida por el notario cuando el poder tenga una vigencia mayor de 6 meses. ¿Qué otros documentos? Bueno, lo que yo les decía que se mencionaba para la inscripción de todo este tipo de entidades, les voy a mencionar qué entidades están relacionadas en el decreto, pero no vamos a ver los requisitos uno a uno. También están los documentos para sucesiones ilíquidas, consorcios y uniones temporales, inversionistas extranjeros sin domicilio en Colombia, obligados a cumplir deberes formales, inversionistas no residentes ni domiciliados en Colombia, titulares de inversiones de capital del exterior de portafolio. Inversionistas de capital del exterior de portafolio que inviertan a través de los sistemas de cotización de valores del extranjero mediante acuerdos o convenios de integración de bolsas de valores. ¿De qué trata? El título 6 del libro 15 de la parte 2 del decreto 2555 de 2010, así como aquellos acuerdos o convenios que se suscriban cuyo objeto sea lograr la interconexión de los depósitos centralizados de valores del extranjero o entidades homólogas bajo la calidad de depositantes directos en los depósitos centralizados de valores locales de conformidad con el parágrafo del artículo 12 de la Ley 964 de 2005. ¿Quiénes más están con documentos relacionados? Las personas naturales sin residencia en Colombia y las sociedades y entidades extranjeras que realicen operaciones a través de establecimientos permanentes diferentes a sucursales. Las sociedades o entidades consideradas nacionales por tener su sede efectiva de administración en el territorio colombiano. Los patrimonios autónomos, prestadores de servicios desde el exterior, responsables del impuesto sobre las ventas y las sociedades de hechos. Ellos también tienen que aportar unos documentos adicionales para hacer la inscripción en el RUT. Muy bien, ¿cómo la vieron? ¿Cómo va viéndola? Tal complemento ahí seguidito, ¿cierto? Para que miremos la importancia que tiene ese documento. Por favor, actívenme donde Andalida me tomaste nota del tiempo, póngale ahí 16:01, 16, ¿vale? Para que mañana lo miremos porque ustedes ahorita también tienen clase. Muy bien, ¿qué más, don José? ¿Bien o para qué? ¿Todo fino? ¿Cómo vieron la conferencia? ¿Sí les pareció interesante o no? Y lo importante es que la pueden ir viendo y teniendo en cuenta eso, ¿cierto? Que es lo último que hemos estado trabajando. Bueno, muy bien. Entonces, si Dios quiere, nos vemos. ¿Ustedes tienen clases ahorita con quién? Con la profe Mariela. Con Mariela. Ok, que de pronto van a necesitar. Bueno, mañana miraré si sí o si no. ¿Listo? Entonces, que mi Dios me lo bendiga, que me le vaya muy bien. Ahí tienen 10 minuticos para que vayan y hagan su pausa activa. Gracias, profe. Mañana. Dios me los bendiga y espero que les haya. Gracias, feliz noche. ¿Listo? Buenas noches.